Uy, estoy grabando, ¿verdad? Entonces les decía que aquí no me voy a detener tanto porque son las reglas de diferenciación que nosotros ya conocemos de cálculo 1, solo que aplicadas a una función que depende de dos variables. Entonces, lo único que tienen que tener presente es que cuando derivan respecto a x, todo lo que no es x es constante. Cuando deriven respecto de y, es que todo lo que no es y es constante. Y así con todas las variables independientes de la función, ustedes van calculando sus derivadas. Solo se mentalizan. Voy a derivar respecto de la variable x sub j. Todas las otras son constantes excepto x sub j y aplica las mismas reglas de diferenciación, ¿verdad? Sin más cosas, ¿verdad? Sin más ni más. Check. Eso es para la parte operatoria. Entonces, por ejemplo, voy a tomar la función que está aquí, esta tangente inversa. Y vamos a calcular hasta las segundas derivadas. Pero, por ejemplo, la derivada parcial, que ya sabemos cómo denotarla, respecto de la variable x. Pues ya sabemos que y es constante. Sería, la derivada de la tangente inversa es 1 más el argumento al cuadrado por la derivada interna. La derivada interna de esto es menos y entre x cuadrado. Voy a hacer la operatoria que está aquí y esto me va a quedar menos y x cuadrado más y cuadrado. Check. Ese es uno. Vamos ahora a calcular la derivada respecto de y. La derivada respecto de y es el mismo denominador porque es el argumento al cuadrado más 1 por la derivada interna del argumento. La derivada interna del argumento respecto de la variable y es 1 entre x. Entonces, hago la parte operatoria. Y esto me queda x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado 1 entre x. Simplifico este con este. Y esto me queda x sobre x cuadrado más y cuadrado. Y ya tengo las dos primeras derivadas parciales. ¿Qué pasa si quiero seguir derivando? Bueno, por ejemplo, si quiero calcular la segunda respecto a x, entonces tomo la función y la derivo respecto a x, esta última. Entonces la derivada del numerador, 0, ¿verdad? Por el denominador, no lo copio. Menos la derivada del denominador respecto de la variable x, que es 2x, por el numerador, entre el denominador al cuadrado. Esto me va a quedar 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esa es la de xx. Ahora, f de xy. Derivo ahora esta función respecto de la variable y. Entonces, la derivada del numerador respecto a y es menos 1 por el denominador. Menos la derivada del denominador respecto de la variable y. Entre el denominador al cuadrado, que es x cuadrado. Esto ya casi no se ve ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Aquí me va a quedar menos x cuadrado
menos y cuadrado más 2y cuadrado. Eso es y cuadrado menos x cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Cheque. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Todo claro, Lick. Intenten calcular las derivadas, la segunda, por ejemplo, de esta respecto a y. O sea, deriven esta función respecto a y calculen la derivada de esta función respecto a x. Tiene, ojo, ¿verdad? Esa segunda que les acabo de mencionar tiene que dar igual que esta última de acá. Entonces calculen la segunda derivada de esta función respecto a y respecto a x. Les voy a dar unos 3 minutos, no 5 minutos creo. Pilas. La de la segunda derivada de la que nos está señalando, La segunda derivada de esta. no de la O original. sea, quiero que calculen esta. FYY, FYX. ¿Ya? Entonces solo derivamos una vez más Respecto respecto a a Y Y y y una... respecto a X. Ajá, Correcto. ok. Es que como decía segunda derivada, pero nos Es que, señalaba la que ya estaba derivada, me no, confundí. no, 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 no. Es que ahí se me quedó el cheque, fue. Este cheque no está. El puntero estaba arriba. Es de esta.
¿Ya? ¿La tienen? Sí. Listo. Ahorita la voy a calcular yo. Solo me voy a llevar la función. Voy a quitar esto de acá. Entonces, voy a calcular f, y. Derivo esto respecto a y, la derivada del numerador es 0, por el denominador menos la derivada del denominador, que es 2y, por el numerador, entre el denominador al cuadrado. Esto me queda, y ahora voy a derivar, Lic, ¿sí? el cuadrado. Ah, me lo comí. Solo lo dije y no lo puse. Y ahora voy a derivar esta respecto de la variable x. Entonces, f, y, x debe ser igual. La derivada del numerador es 1 por el denominador. X cuadrado más y cuadrado. Menos la derivada del denominador, que es 2x por x. O sea, 2x cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y esto nos queda y cuadrado menos x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Miren, es el mismo valor que, o la misma función que obtuve que está aquí abajo, ¿verdad? Está tapadita ahí. Cheque, Lic, cuénteme. observo que fxx Ujú, y fyy ujú. son iguales con un signo No, de no, 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 no diferenciación. deduzca nada porque no es cierto. Es casualidad, nada más. Las que son iguales son las mixtas. Es así, las otras es casualidad. Que difieran por un signo. No es cierto la apreciación suya. ¿Ok? Solo decía que ahorita Ujú. resultó eso, no Sí. estaba diciendo nada Ah, más. no, ya, ya. Pensé que me, ¿cómo le digo? Como que quería concluir de ahí. No, Ah, bueno, no, no, pero le aclaro porque, no crea, aquí, por ejemplo, es en cálculo particularmente, nosotros tendemos a hacer reglas. Por ejemplo, decimos, ah, esto no funciona para este caso. Ah, y decimos nosotros, siempre no funciona. Entonces pensamos que en cálculo cualquier coincidencia y tiene lógica, siempre se cumple. Entonces, hay cosas que sí me gusta a mí detenerlas de un solo, porque a veces despiertan en uno la curiosidad. Entonces, en cálculo, la curiosidad y la casualidad a veces nos juegan malas, nos hacen malas jugadas. Entonces, por eso sí me gusta frenarlo de un solo. Igual en ecuaciones diferenciales, que a veces hay cosas, por ejemplo, que viene alguien y me dice, ah, mire, se cumple esto aquí en este ejercicio. Sí, sí, ahí, en ese ejercicio. No generalice. Entonces, hay cosas que, vaya, algo que sí, puntual y sin miedo se lo digo. En este el tipo de funciones que nosotros estamos trabajando, las mixtas son iguales, con toda seguridad. Si hay otras funciones que de repente queden idénticas o queden la misma derivada o incluso, vaya, para darle una idea, usted notó algo con la función, con esas dos funciones. Usted notó que fxx más fyy es cero. ajá, Bueno, pero esto es una identidad diferencial. ¿Me explico? Y no es una ecuación. es, en todo caso, es una ecuación diferencial parcial de segundo orden. Sí, eso le iba a preguntar Ajá. después, pero después no quise porque me regañó. No, no, no. O sea, la apreciación es buena, pero no hay que generalizar porque no siempre se cumple. Por ejemplo, esta función que nosotros tenemos aquí al inicio, esta satisface la ecuación diferencial que le acabo de mostrar. Esta.
¿Y cómo sé que la Puede, satisface? Porque, puede no ser la única sí, correcto. Porque uno cuando resuelve una ecuación diferencial no encuentra una función, encuentra una familia de funciones. familia. Ajá. Ujú. Bueno, eso. Pero eso ya vamos a llegar al otro periodo, después de Navidad. Sé que, pero esta es otra historia. Aquí no se metan a líos. Solo estamos operando, nada más, ¿verdad? Solo es operatorio lo que les quiero mostrar. Ahora, aquí hay problemas buenos. Por ejemplo, me voy a ir directamente al bueno. Diga, yo siento que el bueno eh, es el 21. Yo siento que el bueno es ese. Ahí me dan una restricción, ¿verdad? Para la función. No, me voy a ver eso para otra página. ¿No? Vamos a calcular exactamente las mismas derivadas que acabo de tener para la primera función. fx, fx, fy, fxx, fxy, fyx, fyy. G es cualquier función continua para cualquier valor de t. Es la pregunta de millón. ¿Y cómo derivo eso? ¿Es válido usar el teorema fundamental aunque estemos en varias variables ¿Cuál teorema fundamental? del cálculo? ¿Cuál de los dos? No me acuerdo en qué orden iba, pero Mm, mm, mm. mejor me callo. Me va a regañar otra No, vez. hombre, dele. Que eso se trata, Manuel. Pucha, se trata de venir y probar. Si no era así, usted no debe ver el regaño. Vea la experiencia. Usted se tira, usted lo dice. Muchos otros podrían decir, ve que molesta, Manuel. Pues no le pare bola. Usted se tira. Usted siga siendo así. Usted siga siendo curioso. Aviéntese, aunque pegue con la pared, aunque el golpe sea fuerte. No es que usted va a aprender más que los que solo están escuchando. Pregunte. Bueno, Ah, no me acuerdo en qué orden iba, no, no, pero no, no, no. uno de los A dos mí me habla bien. ¿Cómo, cuál de los dos es? Búsquelo, pilas. es que nos Busque teléfono en mano, computadora en mano, si estamos en línea todos. ¿Qué teorema es el que necesitamos para derivar una función de ese tipo? Si es el teorema fundamental del cálculo, vaya, para que se sientan tranquilos. La pregunta es, ¿cuál de los dos? Pilas, pilas, pilas. el primero. Primer teorema fundamental del cálculo, ¿correcto? ¿Qué dice el primero? El primer teorema fundamental del cálculo nos dice que la derivada respecto de la variable x de una función desde un valor a x de una función f de t de t es igual a f de x. Esto nos dice, ¿verdad? Sí, Listo, con esto nos vamos nosotros. Porque yo quiero calcular la derivada respecto a x de esta función. Entonces, eso es la derivada respecto a x de la integral de x a y, g de t de t. Pero si se fijan en la estructura del teorema, la variable aparece en el límite superior y aquí en el inferior. Bueno, ¿qué hacemos? le antepone un signo y cambia El orden el de... orden de integración. Correcto, mi estimado. Le antepongo un signo que ustedes saben que el signo sale y ahora lo integro de y a x, g de t, d de t. Mire, y esto nos va a quedar menos g de x. ¿Sé qué? Derivada respecto de y.
Eso es derivada respecto a y de una función en dos variables. ¿Qué queda esto? G de Y. Perfecto. Calculamos la segunda respecto a x. ¿Qué nos va a quedar? Menos G prima. Menos g' de la variable x. Aquí tengan cuidado, porque ya van a ver, ¿qué pasa con la segunda respecto de y? ¿Cómo se llama? G prima de Y. Sí. Acostúmbrense a ubicar las variables siempre. O utilizar la notación diferencial de x, g, perdón, dg de x, dg de x, o dg de y de la variable y. Así. Ustedes, si ustedes se acostumbran a colocar la variable, o sea, prima, la notación prima, tienen que agregar la variable. Y con las mixtas, ¿qué pasa? ¿A qué es igual la derivada segunda respecto a y? O sea, en la de x, y. ¿Cuánto da? 0. Cero. ¿Y esta? Cero también. Es la misma. Correcto. ¿Estamos bien? Vamos a revisar. Está este otro que es bueno, miren. Quizás son los que se ven más inofensivos. Ahí es x a la y. Ayúdenme a calcular las derivadas hasta de segundo orden de esa función en dos variables. Pilas. Les doy unos 3 minutitos. Las mismas 5 que calculamos ya. Sí, la misma. Bueno, en Ajá. todo caso, 6. Porque como va a ser las 4 dobles, las 4 de segundo orden. Pero aquí Y X Sí, no sí, sí. es la Yo sé misma. que son las mismas, pero hay que verificarlo siempre. Por el momento. Ya después, cuando ya estemos en la marcha, ya no lo vamos a verificar ahorita porque son nuestras primeras derivadas, nada más. Ok.
Ya, Sí. cheque, ahorita vamos a revisarlo. Vamos a ver. Por ejemplo, cuando queremos calcular la derivada de esta función respecto de la variable x, automáticamente y es un número. Entonces esto pasaría a ser como la derivada de una potencia, ¿verdad? Baja la potencia x a la y menos 1, ¿sí? Y se acabó. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, si yo tengo la derivada respecto de la variable y, respecto de la variable y pasa algo un poquito diferente. ¿Por qué? Porque la x entonces pasa a ser un número. Entonces tenemos nosotros, uy, la derivada que es x a la y, logaritmo natural de x. Ya que por y Sí. prima, ¿verdad? Pero es 1, pues no hay problema. Vamos con la segunda respecto a x. La segunda respecto a x sería, la segunda respecto a x, quiero derivar esta función respecto de la variable x. Entonces, y menos 1, x a la y menos 2. Ahora, vamos a derivar a x respecto de la variable y. X respecto de la variable y tengo un producto ahora. Sería la derivada de y que es 1, entonces x a la y menos 1, más la derivada de esta otra función respecto de la variable y, que es, copio la y, x a la y menos 1, logaritmo natural de x. ¿Sí? Ahora voy a derivar la función y respecto de la variable x. Y respecto de la variable x sería, derivo esto respecto a x, yx a la y menos 1 por logaritmo natural de x, más la derivada de esta función respecto a x es x a la y por 1 entre x, que al final es yx y menos 1 logaritmo natural de x más x a la y menos x. Perdón, Perdón. 1, 1, 1. Ahí está. Que es la misma que tenemos aquí. Y ahora, f de y, f de y es, derivo esto respecto a y, x a la y, logaritmo cuadrado de x. Y aquí tengo todas las derivadas hasta de segundo orden. ¿Estamos bien?
Lick, Cuénteme. en la derivada de con respecto de y, por ¿Cuál de ejemplo, las en dos? esa si derivamos ¿Cuál de todas? f de y, FY, la primera. ajá, si derivamos n veces esa parte, quedaría x a la y logaritmo a la n de x. Así quedaría, A ¿verdad? la N menos uno, creo. Ah, no, sí, 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 tiene razón. Sí, sí, Ok, gracias. dele. ¿Alguna pregunta, duda o algo? Creo que está todo claro. Cheque. Sí, cheque. Vamos a ver. 22. Y esta última. Y esta del logaritmo. Con esta salimos. Miren, no estoy calculando derivadas de orden mayor, pero ya vieron que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es porque no tiene mucha relevancia que esté calculando derivadas de quinto orden, ¿verdad? Porque al final el objetivo es otro, pues. Entonces intenten calcular esas siempre, hasta las de segundo orden.
¿Cómo van? Por ejemplo, la 22. La 22, notaron que antes de comenzar a operarla, esto es igual a 1 menos XY, ¿verdad? ¿Sí? Había que dejarla explícita. Pues esto es una sumatoria. Este producto, que es la base de la potencia, es menor que 1. Yo la dejé en términos de la suma. Esto es una serie, pero esta serie es igual a esto. Cheque. Entonces, permítame un segundito. Solo me va esta función para allá, la otra página. Derivo respecto a X. Sería 0 menos la derivada del denominador respecto a X es menos Y. Menos Y entre el denominador al cuadrado. Entonces, Y sobre 1 menos XY a la 2. Derive respecto a Y ahora es similar. Menos X entre 1 menos XY a la 2. Al final, X sobre 1 menos XY cuadrado. ¿Sí? Vamos a derivar ahora respecto de la variable o respecto de XX, la segunda. Fxx. Al derivar respecto de la variable x, esta otra, la derivada del numerador es 0, me queda menos la derivada del denominador, ¿verdad? Por el numerador. Entonces, y por 2, 1 menos xy, a la 1 por la derivada interna, ¿verdad? Respecto de la variable x, que es menos y, entre el denominador al cuadrado. 1 menos xy a la 4. ¿Sí? Esto me va a quedar, esta se va a ir con una de las de acá, me van a quedar 3. Tengo entonces 2y cuadrado sobre 1 menos xy al cubo. Fy. Derivo respecto de la variable y. Entonces, Fy sería la derivada del numerador es 0 por el denominador menos, de nuevo, el numerador por la derivada del denominador, ¿verdad? Que es 2, 1 menos xy por la derivada interna respecto de la variable y, que es menos x, entre el denominador al cuadrado. Esta potencia se va a ir con este, me va a quedar 3, y esto al final es 2x cuadrado sobre 1 menos xy al cubo. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta acá? Vamos, Y vamos coincidiendo. bueno, Ah, bueno, como lo hicieron con la suma, no, ¿verdad?
Sí. Bueno, Si ahora yo, si yo escribo la suma, bueno, ahora ya no lo voy a hacer, pero en todo caso, si hubiese sido un examen, con la suma, no es válido también derivar, solo que le hubiera quedado esa sumatoria rara ahí. Pero como me están poniendo la restricción, por eso es que yo decido convertirlo a esto, para no derivar la serie. Pero es que Pero es lo derivar la mismo, serie es lo quedaba mismo. más sencillito, Sí, porque pero solo eran, es que como me estoy aprovechando o sea, de este término que me están dando, por eso, más que todo por eso. Y la mixta, solo voy a calcular una porque sabemos que es lo mismo. Entonces, la derivada de x respecto de la variable y, la derivada aquí me va a quedar 1 por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador, me va a quedar x aquí, entre el denominador al cuadrado. A este no me queda la 2. Este es 1. Entonces, esto al final me quedaría, tengo potencia 1, potencia 2, me va a quedar potencia 3 en el denominador. Este me va a quedar con potencia 1. Entonces, 1 menos, tengo XY aquí, y aquí voy a tener XY. Este no está, ¿verdad? Entonces me va a quedar menos 3XY. Y esta sería la respuesta, la mixta. Puedo verificar la otra igual, no hay problema. Sería derivar X respecto a Y, sería esta, ¿verdad? Entonces, esta respecto de la variable X es FYX, es 1 menos XY a la 2 menos la derivada del denominador respecto de la variable X. Copio el numerador, bajo el 2, 1 menos XY respecto de menos Y. Ah, este signo lo olvidé. Aquí miren. Entonces, este es menos. Aquí tengo 2, este me va a quedar más. Aquí me va a quedar más, porque este no está. Vamos a revisar. Entonces tengo entre 1 menos XY al cubo. A la 4, perdón. Entonces, esta y una de aquí, me va a quedar 3. Al final es 1 menos XY al cubo. Y luego 1 menos XY más 2XY. Y esto es 1 más XY entre 1 menos XY al cubo.
¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? Pues yo diría que no. Vamos a ver esta otra función. Esta cosa, para que no se nos complique, es lo mismo que logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de y. Entonces, si derivo respecto a x, me queda 1 entre x logaritmo natural de y. Si derivo respecto a y, me va a quedar menos x sobre y. Olvídenlo. Es logaritmo natural de x arriba. Menos logaritmo natural de x entre y logaritmo cuadrado de y. ¿Así les queda? ¿O sí les quedó? Sí. Ahora, la segunda respecto Sí, a x. Lec. La segunda respecto a x es menos 1 sobre x cuadrado logaritmo de y. Y la segunda respecto a y de estas es 1 x cuadrado y logaritmo cuadrado de y. ¿Así les quedó esta? No, está mala. Yo estoy derivando esta de aquí. Espérenme. Me equivoqué todo, me equivoqué. Es. Tiene su cafecito ahí, Lick. ¿Ah? No. Yo creo que eso es lo que me hace falta. Y me confundí. Estaba viendo esta deriva, esta función. Es aquí. Derivo esta respecto de y. Entonces, va a ser menos 1 entre x, y logaritmo cuadrado de y. Y si derivo esta ahora respecto de x, solo es la derivada del numerador. Ujú. Fy x es menos 1 entre xy logaritmo cuadrado de y. Y solo me falta la de y, ¿verdad? Que es esta expresión de acá. Entonces, derivo esto respecto de y. Fy es, este lo voy a sacar de constante, logaritmo de x. Me va a quedar menos 1 por logaritmo cuadrado de y menos 2y, 2 logaritmo de y entre y cuadrado logaritmo a la 4, creo. Eh,
¿Sí? ¿Por qué menos? Tiene razón, es más. Solo eso va. Ahí sí. Sí, porque es producto. Que saqué este. Luego este lo puse en el numerador. Entonces el -1. Este me va a quedar a la -2 todo. Entonces va a pasar al denominador. Y la derivada interna de este, que es la derivada de 10 1 por este. Más la derivada del Ujú, logaritmo cuadrado. Bajo el 2, logaritmo por la interna, que es 1 entre y, que se va con esta. ujú, Y me queda eso. Sí. ujú. Entonces al final solo le quito el signo. Queda logaritmo de x por logaritmo cuadrado de y más 2 logaritmo de x, de y, perdón, entre ahí va. ¿Cheque? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? No, No. Bueno, aquí lo vamos a dejar hoy porque tengo que darle clase a los de ecuaciones porque no pude darles a las 3. Entonces, mañana nos vamos a meter nosotros con regla de la cadena. Cheque. Cheque. Bueno, ok. Lick, cuénteme. Lick, Ajá, ah, sí, por cierto, también me este, preguntaban cosas de la el tarea. video, Ajá, fue el video.